Saludos cordiales, apreciados amigos y hermanos. Estamos terminando una lección de escuela sabática cuyo título es El cuerpo unificado de Cristo. Para hoy, viernes 11 de agosto, vamos a estudiar y meditar. Por favor, acompáñeme en una palabra de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder haber estudiado durante esta semana tu palabra en un tema muy importante como lo es el cuerpo unificado de Cristo. En esta hora, Señor, te pedimos la bendición de tu Santo Espíritu para que podamos reflexionar, podamos meditar y estudiar la última parte de tu palabra de esta semana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amigos y hermanos, Él mismo dio a unos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Dos notas nos ayudan a ampliar nuestro estudio de Efesios 4, 7 al 10. En primer lugar, la traducción de Efesios 4, 9. Algunas traducciones indican que el descenso se produce antes que el ascenso. Por ejemplo, el Reina Valera contemporánea dice, también primero había descendido. Otras versiones son expresiones similares. Son la Reina Valera revisada de 1960, la Reina Valera actualizada, la traducción del lenguaje actual, la Palabra de Dios para todos, la nueva Biblia, versión de Biblia, la Dios habla hoy, y otras traducciones siguen el texto griego más de cerca, dejando abierta la cuestión del momento del ascenso y del descenso. En la nueva versión internacional lo vierte así. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? Otras versiones similares son la nueva traducción viviente y la versión de Jerusalén, lo que permite la opinión expresada en la lección del martes, de que debe seguir el orden narrativo de Salmo 68, 18. Es decir, que primeramente tiene lugar la exaltación de Cristo en el cielo antes del descenso del Espíritu Santo. El que primero ascendió, luego descendió. Entonces es interesante. Luego dice, llevó cautivos consigo. Al citar Salmo 68, 18 del Antiguo Testamento griego, llamada la Septuaginta, mis amigos y hermanos, la versión Septuaginta o de los 70 es una versión griega de la Biblia hebrea, es decir, 70 sabios la hicieron griegos, por lo tanto fue hecha en griego y es del Antiguo Testamento. Es una traducción griega antigua del Antiguo Testamento. Pablo utiliza una frase en Efesios 4:8 que dice literalmente, llevó cautiva la cautividad, reflejada en algunas traducciones, por ejemplo en la Reina Valera 60, pero está ampliamente aceptado, que significa tomó como prisioneros a un grupo de cautivos, reflejado en las diferentes versiones de Biblia. Los adventistas del séptimo día a menudo han entendido que la frase se refiere al acto de Cristo de llevarse consigo al cielo en su ascensión a los que resucitaron en una resurrección especial al momento de su propia resurrección de Mateo 27, 51 al 53. Y esto tiene sentido realmente, porque esto sustituye en una gavilla mecida, primicias de los redimidos que Él presenta al Padre en su regreso a los atrios celestiales. Esto lo podemos ver en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1021. Y también el libro Deseado a toda la gente, la página 773, comparado con la página 729 y 730. Alternativamente y en consonancia con Colosenses 2:15, el pasaje podría tomarse como una imagen de la conquista de Cristo sobre sus enemigos, Satanás y los ángeles malignos, representados como cautivos derrotados. Como quiera que sea, mis amigos y hermanos, llevar cautiva la cautividad significa entonces que Él tomó como primicias algo que llevó en su mano como un ejemplo de su victoria. En primer lugar, para dialogar con algunas preguntas, comparemos la lista de dones espirituales en Efesios 4:11 con otras listas, como la que se encuentra en 1 Corintios 12
y Romanos 12 y 1 Pedro 4. ¿Qué diferencias y similitudes encuentra usted, mi apreciado hermano? En la clase conversen sobre algunos de los vientos, entre comillas, de doctrinas que soplan en la iglesia de hoy. Observemos cómo expresa Pablo que no debemos dejarnos arrastrar por estos vientos. ¿Cuáles son las formas específicas en que podemos protegernos a nosotros mismos, a ayudar a proteger a otros creyentes del daño que estos vientos pueden causarnos? Pablo enfatiza mediante Efesios el tema de la unidad, entre comillas, pero nosotros procuramos la unidad a toda costa. ¿Estamos nosotros conscientes de que la unidad de la iglesia no depende de otros aspectos externos, sino de nosotros mismos? En otras palabras, ¿en qué momento el deseo de unidad puede volverse contraproducente? Por favor, analicemos estas preguntas que son bastante adecuadas y a la práctica de nuestra vida en la iglesia. También en esta semana estuvimos viendo tres grandes temas: cómo buscar la unidad de la iglesia, y es únicamente a través del Espíritu Santo. ¿Cómo obtener la unidad? En la sección de la escuela sabática, en la lección, se presentaban los 7 unos, que a su vez esos 7 están divididos en 3 partes. Los unos relacionados con el Espíritu Santo, los unos relacionados con Jesús y el uno más relacionado con el Padre. Cómo Él es el dador de los dones y luego el propósito de sus dones. Y por último, vimos el resultado de esa grande unidad. Cuando hay unidad en la iglesia, el crecimiento es por defecto, es decir, debe estar ahí listo y dado, porque cuando hay unidad hay crecimiento en la iglesia de Dios. Y el último tema que vimos es qué peligros pueden alterar la unidad de la iglesia. Bueno, el seguir siendo niños, queriendo beber siempre la leche, cuando debemos ser cristianos que seamos o que estemos profundizando en la palabra de Dios. La otra forma es que aceptemos las falsas enseñanzas, zarandeados por todo viento de enseñanza, viento de doctrina. Hay personas que realmente solo están esperando algo nuevo para aceptarlo. Qué interesante y qué triste. También encontramos los lobos espirituales. ¿Quiénes son los lobos espirituales? Quienes emplean artimañas engañosas para arrastrar a los discípulos tras sí. Todos estos peligros son importantes que nosotros lo reflexionemos y lo repasemos. Quiero terminar mi intervención de la lección escuela sabática para hoy con 2 citas del Espíritu de Profecía. La unión de los creyentes con Cristo conducirá como resultado natural a la unión entre ellos, la cual es la más duradera que puede haber en la tierra. Somos uno en Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 45. Es el plan de Dios que haya unidad en la diversidad. Entre los seguidores de Cristo debe existir la unión de los elementos diversos, como adaptado al otro, y cada uno debe hacerse su obra especial para Dios. Cada persona tiene su lugar en el cumplimiento de un gran plan que lleva la estampa de la imagen de Cristo. Nuestra elevada vocación del 12 de junio, ya que este último libro es una matutina. Mis apreciados amigos y hermanos, en cuanto a las conductas, a las actitudes que tenemos los hermanos dentro del cuerpo unificado de Cristo que es la iglesia, debemos también tener en cuenta un aspecto importante de la personalidad mencionado por Elena White en el libro Mente, Carácter y Personalidad, y se llama sentido común. Deberíamos tener mucho sentido común para diferentes circunstancias y tratos con nuestros hermanos. Recordemos que pensar diferente no necesariamente es que alguien esté en contra. Por lo tanto, debemos amar a la persona y nunca atacar personas, sino atacar maneras erráticas de pensar. Así que a las personas se les ama y entonces se atacan ideas, se atacan actitudes, se atacan
diferentes comportamientos, no a la persona. A la persona se le ama, se le acepta y se atacan maneras de pensar. Mientras reflexionamos en estos aspectos importantes de la lección, mis apreciados amigos y hermanos, quiero desearles un feliz sábado de antemano y por favor acompáñenme en oración para terminar este estudio de la palabra del Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder estudiar tu palabra en una lección tan importante y tan muy práctica y necesaria para la iglesia de hoy. Por favor, bendice a cada uno de mis oyentes. Oro, Señor, para que tú les bendigas si son parte de la unidad de tu iglesia. En donde quiera que se encuentren, Señor, que puedan saber que quien toca a tu iglesia, toca a la niña de tu ojo, Señor. Padre eterno, en tus lindas manos nos depositamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.